Hemos enumerado entonces las siguientes normas hermenéuticas aplicadas a la unidad de las escrituras. Lo primero es dar prioridad a lo literal sobre lo simbólico. En segundo lugar, dar prioridad a lo argumentativo sobre lo histórico. En tercer lugar, dar prioridad a lo claro sobre lo oscuro. En cuarto lugar, vamos a ver el principio hermenéutico que dice: dé prioridad al cumplimiento sobre lo profético. Dé prioridad al cumplimiento sobre lo profético. Este es el principio que mejor resalta la unidad de la Biblia y nos enseña de manera excelente que la Biblia es su propio intérprete. La unidad entre Antiguo y Nuevo Testamento se da porque el Antiguo Testamento prevé los días del Nuevo Testamento y porque el Nuevo Testamento explica lo que se anunció en el Antiguo. Es decir, hay interdependencia entre los dos testamentos. Y esa interdependencia significa que no es posible entender adecuadamente el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Pero también significa que no es posible comprender adecuadamente el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. O sea, me parece que este principio de la profecía y cómo interpretarla en las Sagradas Escrituras es el que mejor ilustra la unidad que hay entre los dos testamentos. Y gran parte de la mala hermenéutica de nuestros días se produce por el desconocimiento o la mala aplicación de esta norma hermenéutica. Entonces dediquemos un espacio para hablar acerca de la relación entre los dos testamentos. Esa relación la podemos describir como una relación de profecía-cumplimiento, promesa-cumplimiento y esperanza-cumplimiento. ¿Cuál es la relación que hay entre los dos testamentos? Es esta. El Antiguo Testamento es profecía, el Nuevo Testamento cumplimiento. El Antiguo Testamento es promesa, el Nuevo Testamento el cumplimiento de la promesa. El Antiguo Testamento es esperanza mesiánica, el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa esperanza mesiánica. Y aquí en esta relación entonces notamos que hay unidad y progreso. Unidad temática, pero progreso. Porque lo que es profecía, promesa y esperanza en uno, en el otro ya es cumplimiento. Con respecto a esta unidad bíblica, aplicada al concepto de inspiración bíblica, dice el doctor Samuel Waldron, lo cito literalmente: el argumento para la autoridad del Nuevo Testamento es una inferencia de la doctrina neotestamentaria de la autoridad de las Escrituras del Antiguo Testamento. Necesitamos simplemente establecer que en principio el Nuevo Testamento posee la misma autoridad, inspirado por Dios, que el Antiguo Testamento. Los comentarios de John Murray sobre este punto son convincentes. Entonces aquí Sam Waldron cita a John Murray. Dice: la unidad orgánica de los dos testamentos es la presuposición de la apelación a la autoridad del Antiguo Testamento y la alusión al mismo en que abunda el Nuevo Testamento. Este hecho de la unidad orgánica atañe muy directamente a la cuestión de la inspiración del Nuevo Testamento. Pues si, como hemos hallado, el testimonio autoritativo del Nuevo Testamento corrobora el carácter inquebrantable e inerrante del Antiguo, ¿cómo podría aquello que forma una unidad orgánica con el Antiguo tener un carácter totalmente diferente tocante a la naturaleza de su inspiración? Cuando se aprecian plenamente las implicaciones de la unidad orgánica, se hace imposible creer que la divinidad
se hace imposible creer que la divinidad en el Nuevo Testamento pueda estar en un plano más bajo que la del Antiguo Testamento. Sin duda, si el Antiguo Testamento, según el testimonio que en este asunto tiene la mayor relevancia o autoridad, es inerrante, el Nuevo Testamento también debe serlo. O sea, note que generalmente los argumentos y los textos que se dan para la inspiración bíblica corresponden a lo que el Nuevo Testamento dice con respecto al Antiguo. Los dos textos clásicos que se citan para la inspiración corresponden a la inspiración del Antiguo. ¿Cómo le podemos aplicar eso al Nuevo Testamento? Solo creyendo que hay una unidad orgánica entre esos dos testamentos. Continúa diciendo Sam Waldron: la presuposición y base primaria para extender la autoridad del Antiguo al Nuevo es la relación específica de unidad orgánica que existe entre ellos. El carácter profético del Antiguo Testamento demanda un Nuevo Testamento. Si usted lee el Antiguo Testamento, no queda con la expectativa de qué pasó. Eso es lo que él afirma acá. El Nuevo Testamento proclama ser el mismo el cumplimiento. En el desarrollo orgánico de la historia redentora debe, por tanto, existir al menos en el mismo plano que el Antiguo Testamento. Este hecho demanda que se atribuya una autoridad de inspiración iguales a los escritos del Nuevo Testamento. Los pasajes clásicos que enseñan la unidad orgánica del Antiguo y Nuevo Testamento son Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, y 2 de Corintios capítulo 3, versículos 10 y 11. Repito los textos que da Samuel Waldron. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, y 2 de Corintios capítulo 3, versículos 10 y 11. Los pasajes específicos que enseñan la igualdad de autoridad del Nuevo Testamento son aquellos que enseñan la igualdad de autoridad de las autoridades personales del Nuevo Pacto. Romanos 16, 25. Romanos 16, 25. Segunda de Pedro 1, 16 y 21. Segunda de Pedro 1, 16 al 21. Primera de Corintios 14, 37. Primera de Corintios 14, 37. Primera de Corintios 15, 3 al 11. Primera de Corintios 15, 3 al 11. Segunda de Pedro 3, 1 al 2. Segunda de Pedro 3, 1 al 2. Y Juan 2, 22. Todos esos son pasajes que enseñan que los apóstoles están en el mismo rango de autoridad que los profetas del Antiguo Testamento. O son pasajes donde los autores del Nuevo Testamento afirman claramente que están hablando con autoridad divina. Además, dice Sam Waldron, aquellos pasajes que enseñan la igualdad de autoridad de las autoridades escritas del Nuevo Testamento. Y son pasajes como 2 de Pedro 3:16 y 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 18. 1 de Pedro 1, 18. Hay una unidad orgánica, por lo tanto, entre los dos testamentos. Pero también hay progreso. El progreso se ve en el hecho que el Nuevo Testamento atestigua ser el tiempo del cumplimiento de todo aquello que en el Antiguo Testamento fue profecía, promesa y esperanza. El apóstol Pedro lo dice de esta manera. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Según este texto, para el apóstol Pedro, él dice que en los tiempos de los que escribía, se estaba en el tiempo del cumplimiento de todo aquello que fue anunciado en el Antiguo Testamento. Dice así Pedro: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual, el Espíritu, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.
Es decir, todo lo que anunciaron los profetas fue algo de antemano. Presentaron de antemano lo que sucedería con el Mesías, sus sufrimientos y sus glorias. Pero lo anunciaron. Fue solo un anuncio en el Antiguo Testamento. Ahora, sigue diciendo Pedro, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, Pedro y todos los que estaban con Pedro, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En esta última parte del texto, Pedro reconoce que esas cosas que fueron anunciadas de antemano por los profetas, ahora están siendo anunciadas como un cumplimiento por parte de los apóstoles. Ahí entonces notamos ese progreso, cómo el Nuevo Testamento afirma que él mismo, el Nuevo Testamento, presencia el cumplimiento de todo aquello que había sido anunciado en el Antiguo Testamento. La perspectiva entonces del Nuevo Testamento es la de vivir bajo los días del cumplimiento de tales profecías. Eso es lo que dicen los escritores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 17. Hechos 2, 17. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día de Jehová grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto es una cita del Antiguo Testamento, recopila varios pasajes, dentro de ellos Amós y alguna cita de Isaías. Ahora, en el versículo 15 y 16, mire lo que dice el apóstol Pedro. Porque estos no están ebrios. Recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y la gente decía, están ebrios. Pedro dice, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas eso que estaban presenciando, dice, es lo dicho por el profeta Joel. O sea, en palabras del apóstol Pablo, lo que profetizó Joel, de Pedro, lo que profetizó Joel, ahora se está cumpliendo en el día de Pentecostés. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La perspectiva del escritor de Hebreos es que él está viviendo en los postreros días. ¿Sí lo nota? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y esa frase, los postreros días, es una frase traída de los profetas. Cuando los profetas anunciaban los días del Mesías, los anunciaban a través de la expresión los postreros días. En los postreros días. Siempre era una manera de anunciar los días del Mesías. Ahora, de acuerdo a lo que dice Hebreos, esos postreros días ya estaban en ejecución en ese momento. El contraste con el versículo 1 lo afirma más aún, ¿no? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, así habló en el Antiguo Testamento. Dice el autor de Hebreos, ahora en estos postreros días, los días del cumplimiento, ahora habla a través del Hijo. Y Hebreos capítulo 6, versículo 5, Hebreos 6, 5, dice,
Bueno, podemos leer desde el 4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Mi punto es este. Según el versículo 5, ya están en operación los poderes del siglo venidero. El siglo venidero en la perspectiva profética era el siglo del cumplimiento. Era el siglo que inauguraba el Mesías. De acuerdo a este versículo, esos poderes del siglo venidero ya están en ejecución. Esto quiere decir que si queremos entender bíblicamente una profecía del Antiguo Testamento, además de analizarla en su propio contexto histórico, debemos ir al Nuevo Testamento para ver cómo es interpretada allí. Toda profecía tiene que ver con Cristo, como vimos en los versículos citados anteriormente de Lucas. Pero mi punto es este: toda profecía, para ser entendida bíblicamente, además de ser entendida en su propio contexto, debe ser entendida de acuerdo a como el Nuevo Testamento la cita. En otras palabras, la mejor clave hermenéutica para interpretar la profecía del Antiguo Testamento es ver cómo el mismo Nuevo Testamento la cita. Ahí está la norma. La mejor clave hermenéutica para interpretar la profecía del Antiguo Testamento es ver cómo el mismo Nuevo Testamento cita e interpreta el Antiguo Testamento. La clave hermenéutica fundamental aquí es conectar la profecía del Antiguo Testamento con la única promesa de Dios revelada progresivamente en el Antiguo Testamento y demostrada concluyentemente en el Nuevo Testamento en Cristo y la Iglesia. Otra vez, la clave hermenéutica fundamental aquí es conectar la profecía del Antiguo Testamento con la única promesa de Dios revelada progresivamente en el Antiguo Testamento y demostrada concluyentemente en el Nuevo Testamento en Cristo y la Iglesia. Ilustremos este principio con Malaquías capítulo 4, versículos 4 al 5. Malaquías 4, 4 al 5. Dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora, mi propósito en este texto no es hacer la exégesis histórico-gramatical. Ya enseñé cómo se hace eso en los profetas. Mi propósito acá es ver cómo esta profecía tiene relación con la unidad orgánica de las Sagradas Escrituras. Es decir, cómo esta profecía está citada e interpretada en el Nuevo Testamento. Primero, es importante tener en cuenta aquí dos pasajes previos. Malaquías 3:1 e Isaías capítulo 40, versículo 3. Malaquías 3:1 dice: he aquí, yo os envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Evidentemente estas tres profecías están relacionadas. Ahora, comencemos preguntándonos acerca de la identidad de Elías, porque nuestro texto habla de Elías.
Malaquías dice: aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. La identidad de Elías podemos derivarla de las tres referencias. ¿Qué es lo que dicen en suma las tres referencias acerca de Elías? Según las tres pasajes que leímos, él es en alguna forma el profeta Elías, él es mi mensajero, Malaquías 3:1, o sea, el mensajero de Dios, y además es un hombre que hace parte de la nación de Israel. Eso es lo que podemos concluir a la luz de los tres textos que leímos con respecto a la identidad de ese Elías que se menciona ahí. El Señor de Malaquías 3:1, noten además, es idéntico con el ángel del pacto. Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto. Hay una asociación directa entre el Señor, mencionado en ese versículo, y el ángel del pacto, quien, de acuerdo al propio versículo, es Jehová mismo. Es decir, el Mesías por venir. Ahora, de acuerdo al texto, este mensajero anunciado prepararía el camino del Señor para su futura venida. El futuro mensajero habría de limpiar los obstáculos e impedimentos delante de él. Note muy claramente eso en Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Para eso viene ese profeta. Ahora, entonces hagámonos otra pregunta. ¿Cómo debemos interpretar la venida del profeta Elías? Porque el texto anuncia la venida del profeta Elías. ¿Debemos esperar un Elías reencarnado? ¿O al propio profeta Elías? Esa es la pregunta que contemplamos acá. Ciertamente el patrón bíblico no es este. Pensar que se espera una reencarnación de Elías o el mismo Elías en persona. Pues la frase de Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, indica que aún en la percepción de Malaquías quien vendría sería uno con el espíritu de Elías. Note allá en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. O sea, asocia esto a lo que sucedió en el ministerio profético de Elías. ¿Recuerda que a través de Elías Dios hirió la tierra con maldición? La sequía, la gran sequía. Así como no esperamos el retorno de David, sino que reconocemos al hijo de David profetizado bajo el símbolo de David, de la misma manera no debemos esperar a Elías mismo, sino a aquel que vino en el espíritu de Elías. Déjenme un momento considerar algunos textos donde se profetiza una venida de David, futura, pero veámoslos brevemente. Jeremías capítulo 30, versículo 9. Jeremías 39. Dice acá, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey y a quien yo les enviaré. O sea, ¿a quién va a servir? En los días futuros, la nación ¿a quién va a servir? Algunos dicen entonces es el David histórico, ¿cierto? Pero otros dicen es David, el hijo de David, es decir, el Mesías. Consideremos este otro texto, Oseas capítulo 3, versículo 5. Oseas 3, 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey,
y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. O sea, va a haber un reino eterno donde Jehová va a estar con David, asociado a David. La pregunta sigue vigente acá entonces. ¿Quién es ese David? Continuemos. Ezequiel capítulo 34, versículo 23. Ezequiel 34, 23. Y levantaré sobre ellos a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Dios promete acá un pastor que pastoreará a su pueblo en el futuro. ¿Y cómo se le llama a ese pastor acá? David. Ezequiel capítulo 37, versículo 24. Ezequiel 37, 24. Dice: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Otra vez el rey David. Ahora, consideremos Hechos capítulo 2, versículos 23 en adelante. Hechos 2, 23. Les dije, el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia. Y el mejor intérprete de la profecía del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. Vimos varios textos donde se profetiza a David reinando y pastoreando sobre el pueblo de Dios en el futuro. Ahora note lo que sucede en este texto de Hechos, capítulo 2, versículo 23. A este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice, se cita aquí el Salmo, David dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Quién está hablando? David. La cita del Salmo es David. David, el rey histórico, es el que está hablando acá, y la cita acá es de David. Versículo 26 al final: y aún mi carne descansará en esperanza. Versículo 27: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Quién dice eso? David. ¿De quién lo dice? Allá en el contexto de Salmo, de él mismo. La esperanza de David era la resurrección. Versículo 28: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Versículo 29: vosotros hermanos, varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Históricamente, allá David lo dijo de él, pero note lo que hace aquí el apóstol interpretando el texto: pero siendo profeta. O sea, dice que lo que David afirma ya en el Salmo es profético. Mire la clave de la profecía. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, o sea, el hijo de David, el descendiente de David, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. En otras palabras, ¿de cuál David estaba hablando David? ¿Sí lo nota? De Cristo, su hijo. El hijo de David es David. Y las profecías hablan no de David, sino del hijo de David. Jesucristo es el que recibe la herencia real de David. Él es el que reclama el trono de David. De tal manera que aquí hay una clave hermenéutica fundamental. ¿Sí nota? Todos esos textos que yo les leí de David reinando y pastoreando se refieren a otro David.
al Hijo de David, reinando y pastoreando en los tiempos escatológicos sobre el pueblo de Dios. Los tiempos escatológicos fueron los que inauguró Cristo. Ya lo vimos allá en el Nuevo Testamento, como el Nuevo Testamento dice que ya estamos en los días del Mesías. Ahora, si entendemos eso, nos va a facilitar el entendimiento de Elías. Vuelvo y repito entonces lo que estaba afirmando anteriormente con respecto a Elías. Así como no esperamos el retorno de David, sino que reconocemos al Hijo de David, profetizado bajo el símbolo de David, de la misma manera no debemos esperar a Elías mismo, sino a aquel que vino en el espíritu de Elías. Este que habría de venir, volviendo entonces a nuestra interpretación de Malaquías, este que habría de venir antes de que venga el día de Jehová grande y temible y terrible, ese día de Jehová es otra de las marcas distintivas de la profecía del Antiguo Testamento. Es una de las frases claves de los profetas, el día de Jehová. Los profetas del Antiguo Testamento no distinguían entre dos etapas del día de Jehová. Para ellos el día de Jehová era un solo día. Pero ahora, a la luz del Nuevo Testamento, nosotros sabemos que ese día de Jehová por lo menos comprende dos eventos: la primera venida de Jesucristo y la segunda venida de Jesucristo. Pedro lo afirma así, ¿no? Que los profetas profetizaron acerca de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. En el caso de la profecía de Malaquías, se dice que Elías vino antes del día de Jehová, que Elías va a venir antes del día de Jehová. La pregunta entonces es, ¿fue Juan el Bautista el cumplimiento de esta profecía? Finalmente vamos a llegar a esa conclusión, tenemos que llegar al Nuevo Testamento, ¿no? Para responder a esta pregunta debemos considerar algunos textos del Nuevo Testamento. Consideremos Mateo capítulo 11, versículo 10. Mateo capítulo 11, versículo 10 y 14 también. Dice, porque este, refiriéndose a Juan el Bautista, es de quien está escrito: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Juan capítulo 1, versículos 21 al 23. Y le preguntaron, Juan capítulo 1, versículos 21 al 23. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Escuchen, ¿qué dices de ti mismo? Y mire lo que afirma. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Sí es o no es? Si no está la ambigüedad igual. Ahora, en este texto, a la pregunta, ¿eres tú Elías? Juan tiene que responder de acuerdo a lo que entendían las personas que le estaban preguntando. Juan sabe en qué contexto ellos hacen la pregunta y cuál era el entendimiento popular, cuál era el entendimiento de los judíos con respecto a Elías. Los judíos esperaban a un Elías reencarnado. En la teología judía le llamaban el Elías redibus, o sea, el Elías reencarnado. La pregunta de los fariseos era, ¿tú eres Elías reencarnado? Por supuesto, la respuesta de Juan, ¿cuál tenía que ser? No. Pero cuando lo presionan otra vez, entonces ahí, ya habiendo aclarado que no es ese tipo de Elías que ellos esperaban, entonces Juan dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. O sea, se aplica la profecía del Antiguo Testamento. Ustedes saben que lo mismo sucedió con respecto al Mesías, ¿no? Tenían ideas equivocadas del Mesías y por esa razón Jesús muchas veces,
a sus discípulos, a la gente que les hizo milagros, les dijo, no digan nada. Para que la gente, para no promocionar esa idea equivocada del Mesías que venía con armas a librar políticamente a Israel. Eso mismo, parecido, sucedía aquí con Juan el Bautista y por eso la respuesta que él da. Noten Lucas capítulo 1, versículo 17. Lucas capítulo 1, versículo 17. E irá delante de él, hablando de Juan el Bautista, acá en profecía, porque aún no había nacido, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí está la respuesta. ¿Juan es Elías? ¿El Elías prometido? Sí. ¿El Elías profetizado? Sí. ¿Pero es Elías? No, es en el poder de Elías. Los mismos discípulos inmersos en la teología contemporánea esperaban al literal Elías, pero nuestro Señor Jesucristo les muestra que Juan el Bautista cumplió la profecía. Marcos capítulo 9, versículos 11 al 13. Dice así el texto. Y le preguntaron, Marcos 9, 11 al 13. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿A quién se refería? A Juan el Bautista. Vemos en el ejemplo anterior, entonces, la importancia de interpretar la profecía del Antiguo Testamento a la luz de su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Además, se ve claramente la importancia de preservar la unidad bíblica interpretando la Biblia con la Biblia misma. No debemos interpretar la profecía del Antiguo Testamento aparte del Nuevo y sus realidades. Ignorar este principio ha generado interpretaciones muy extrañas del Antiguo Testamento y ha sido el soporte para algunas de las escatologías más increíbles. David, ¿cuál David? Elías, ¿cuál Elías? Esa es la clave de la interpretación de las profecías.